Hola, saludos a todos los que escuchen esta enseñanza. Hoy vamos a tratar un tema más contrarreloj que se titula Verdadero arrepentimiento. Y como siempre vamos a tener 4 ejemplos de esta enseñanza. El primero es con frutos dignos, Mateo 3:8. El segundo, del pueblo, Primera de Samuel 7:3 y 4. El tercer ejemplo es de Nínive, Jonás 3 al 9. Y el cuarto y último ejemplo para su venida, Segunda de Pedro 3:9. Primeramente, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Y el arrepentimiento verdadero se demuestra con frutos. Eso lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Bien, vamos a pasar el primer ejemplo. Dice, con frutos dignos. Mateo 3:8 y 9. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Aquí podemos notar, como dice esta parte de la palabra de Dios, que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser visible para que se vea que alguien está arrepentido, como lo hicieron, lo vemos en el segundo ejemplo, el pueblo de Dios. El arrepentimiento verdadero del pueblo en el segundo ejemplo dice en 1 de Samuel 7:3 y 4, y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a solo él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron a solo Jehová. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Como dice aquí este punto importante, el número 1, de corazón. El arrepentimiento tiene que ser de corazón, como dice aquí la Escritura. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, no solamente es de palabras, tiene que ser de corazón, un arrepentimiento sincero, quitando, como dice el segundo punto de interés, quitando cosas que dañan nuestra vida. Hay cosas que van a dañar tu vida. Cuando tú te arrepientes, todas esas cosas las tienes que eliminar de tu lado, porque si no te irán perjudicando en el camino del Señor. Entonces estamos viendo que cuando uno se acerca a Dios, en nosotros debe de haber arrepentimiento sincero. Las cosas que hacía antes las tengo que dejar de hacer porque ahora he conocido a Cristo, porque hay cosas que me afectaban en mi vida pasada, pues ahora las voy a dejar para que no me afecten. Como en el pueblo de Dios en este tiempo, que tenían que quitar a los Baales, y así lo hicieron. ¿Por qué? Porque los Baales estaban destruyendo su vida espiritual. Entonces hubo un arrepentimiento sincero. Por eso dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Y miren qué importante estas palabras, y preparad vuestro corazón a Jehová. El corazón tiene que estar preparado para que Dios habite en ti y a Él solo servid. Pero voy a estas palabras, preparad vuestro corazón a Jehová. Nuestro corazón tiene que estar preparado, siempre esperando en la voluntad de Dios. Siempre quitando las cosas que te dañan para que Dios pueda habitar en ese corazón que has preparado. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a solo Jehová. Así es como debemos de hacer cada uno de nosotros. Quitemos esas cosas que nos perjudican para servir a Dios. Vamos a ver el tercer ejemplo. Dice de Nínive, y aquí hay una grande enseñanza. En Jonás 3 al 9, dice la palabra de Dios, y levantóse Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida,
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y vistiéronse de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandado del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. ¿Qué podemos notar en esta parte de la palabra de Dios? Como dice el primer subtítulo, que debe llevar frutos. El arrepentimiento de los hombres de Nínive llevaba frutos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 5 que pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor. Se vio un arrepentimiento sincero. Estamos fallando, sabemos que Dios nos va a castigar, pues vamos a ayunar. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Ese es el arrepentimiento sincero, no solamente diciendo, ya voy a cambiar, ya voy a ser mejor. No se trata de decir, se trata que en nuestros actos se vea el arrepentimiento. Estamos fallando, como piensan algunos, estamos fallando, pues ya voy a ser diferente. No es de decir voy a ser diferente, es que en el momento como estos hombres, pues me voy a presentar ante Dios para ser mejor delante de su presencia y me voy a poner en ayuno, me voy a vestir de saco como lo hicieron ellos. Ahora en este caso nosotros pues mantenernos en oración, en ayuno para que Dios se pueda agradar de nuestras vidas. Hemos estado fallando, es tiempo que te pongas de rodillas, es tiempo de que obres mejor delante de la presencia de Dios y allí es donde se nota un verdadero arrepentimiento, como dice el versículo 8, y que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente. Ese es el arrepentimiento, cuando te presentas delante de Él con un corazón limpio, con un corazón sincero, reconociendo que has fallado. Qué arrepentimiento tan hermoso es ese y qué enseñanza nos dan estos hombres de Nínive cuando ayunaron, cuando se vistieron de saco, cuando clamaron a Dios. Todas las personas, allí se miró un corazón arrepentido y esos son frutos de un verdadero arrepentimiento. Vamos a pasar al cuarto y último ejemplo. Arrepentimiento verdadero para su venida. Segunda de Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. ¿A cuál arrepentimiento tenemos que proceder cada uno de nosotros? El de reconocer que hemos caminado por lugares fuera de su voluntad, el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento con frutos, porque cuántas veces cada uno de nosotros hemos andado en caminos fuera de la voluntad de Dios, y de eso tenemos que arrepentirnos con la ayuda del Señor. ¿Para qué? Para el día de su venida. Tenemos que arrepentirnos de todas las cosas malas que hemos hecho para que cuando el Señor venga te pueda decir: venid bendito de mi Padre. Pero si tú quieres heredar las mansiones eternas, si tú quieres estar con Cristo en el reino de los cielos, primeramente debe de haber arrepentimiento en tu vida. Y ese arrepentimiento debe de llevar frutos, porque allí es donde se demuestra que estás arrepentido delante del Señor, ayunando, poniéndote a cuentas con Él, haciendo su voluntad, dejando los malos caminos, dejando los malos hábitos que te han tenido atado por muchos años en esta vida. Todo eso lo tienes que dejar porque son cosas que dañan tu vida espiritual. Así como lo hizo el pueblo de Israel, dejaron sus dioses, los apartaron, los dejaron fuera y sirvieron a Jehová verdaderamente.
pues nosotros así lo tenemos que hacer con la ayuda de Dios para que haya en nosotros de verdad un verdadero arrepentimiento. Que Dios los bendiga.